Ahora, ya que tengo la clase cliente, me voy a la clase cliente A y voy a indicar que hereda de cliente. Por lo tanto, va a tener las características de la clase cliente. Aquí me muestra así porque aquí esto dice que cliente A no es una clase abstracta. Por lo tanto, no tiene sobrescrito al método total a pagar, ya que nosotros sobrescribamos el método total a pagar que está aquí especificado en la clase cliente, por lo tanto se me va a quitar esta marca roja que me indica que es un error. La clase cliente A, además de heredar las características de la clase cliente, va a poder especificar sus propias características. Las características va a ser especificar el total de la compra que va a hacer cada cliente, y dependiendo del total de la compra va a tener un cierto descuento. Por lo tanto, vamos a escribir el constructor de la clase cliente A, y como va a necesitar también un nombre, una clave, pues tenemos que especificarle esos parámetros y por supuesto el parámetro de la compra, cuánto compró para recibir un cierto descuento. Aquí me está marcando así porque tiene que ver con el constructor. Dice aquí que el constructor requiere string. Dice argumentos no encontrados. Es decir, tenemos que recordar la invocación de constructores. Cuando nosotros en la clase dentro del método main creemos un objeto, pues se invoca, por ejemplo, un objeto de tipo cliente A, vamos a invocar al constructor cliente A y le tenemos que pasar pues los argumentos. Pero recordar que antes de que se ejecute la clase cliente A, se realiza una invocación implícita del constructor de la superclase. ¿Cuál es el constructor de la superclase? Pues es el constructor de la clase cliente. Pero el constructor de la clase cliente tiene dos parámetros. Pero cuando se invoca implícitamente el constructor de la superclase, se invoca considerando lo que no tiene parámetros. Por lo tanto, aquí me marca error por eso, porque el constructor de la clase cliente sí tiene parámetros. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer una invocación explícita. Nosotros tenemos que hacerlo con la palabra clave super, porque si no lo hacemos, se invoca el constructor de la superclase cliente, pero se invoca sin argumentos, pero sí tiene argumentos, y aquí lo vemos. Por lo tanto, tenemos que poner super. ¿Y cuáles son los argumentos? Es nombre y clave. Y ya con eso ya no me va a marcar ningún error. Recordar que este error se me va a quitar hasta que yo sobrescriba el método abstracto. Entonces, una vez esto, que ya tengo el constructor de la clase cliente A, tenemos que poner los parámetros, los argumentos que tiene el constructor de la superclase, que son nombre y clave. Este no lo tenemos que poner porque este pertenece al constructor de esta clase cliente A. Una vez esto, vamos a establecer los métodos que los setter y getters, para que podamos establecer cuánto fue lo que compró el cliente, cuánto gastó en la compra, y que nos diga, por ejemplo, que nos devuelva cuál es esa compra y luego haga el descuento. Bueno, vamos a poner aquí public void establece, vamos a llamarle establece compra. Va a tener como parámetro un valor de tipo double llamado compra. Y aquí vamos a poner una condición. No son válidas las compras obvio menores que 0. No es válido eso, porque serían compras negativas y eso no concuerda. Por lo tanto, la condición va a ser que las compras mayores o iguales que la 0, porque se va a considerar el valor 0. Entonces, si total de compra es mayor o igual que 0, si eso sucede, entonces lo que se ha pasado como argumento lo vamos a almacenar en el atributo total de compra. Si no es así, significa que es un valor inválido. Por lo tanto, el total de compra me va a mostrar que es 0. Es decir, para que se pueda establecer la compra, tiene que ser el total de la compra mayor o igual que 0, para que el argumento pasado se almacene en el atributo. Pero si no es correcto el valor, si es un valor negativo, por lo tanto
pues el total de compra va a ser 0. Una vez esto, voy a subir esto acá, vemos que dentro del método establece compra tenemos el if y el else. Y aquí está, aquí cierra, en esta parte cierra el método. Cierra el método establece compra. Una vez esto, vamos a crear el método para que nos diga cuál es esa compra. Entonces, public double, es double porque la compra es tipo double. Devuelve compra. Return total de compra. Aquí todavía no nos dice el descuento, solo nos va a decir cuánto gastó el cliente en lo que compró, pero no nos va a decir cuánto va a pagar. Entonces, una vez esto, vamos a sobreescribir al método total a pagar, que recuerden que en la clase cliente es abstracto, por lo tanto no está especificado aquí, porque pues dependiendo la clase pues lo va a poder sobreescribir. Me voy a la clase cliente A y ponemos aquí override. Esto pues es para especificar que lo estamos sobreescribiendo. ¿Por qué ponemos esto, override? Bueno, vamos a suponer que yo estoy diciendo que sobreescribo el método total a pagar y lo escribo mal. Lo escribo con una A minúscula, así. Aquí vemos que override me está marcando en rojo. Bueno, vamos a poner el return. Return total de compra. Esto es para dar un ejemplo. Me está marcando en rojo. ¿Por qué? Dice que no está sobrescrito esto. Por lo tanto, tengo que escribirlo bien. Y ya con eso ya me está diciendo que ya lo estoy sobreescribiendo del método de la clase cliente. Entonces esto es importante para eso, para saber que estamos escribiendo bien el nombre del método. Entonces este método total a pagar, aquí nosotros vamos a especificar cuánto va a pagar el cliente, dependiendo si es cliente A, cliente B y cliente C. Cada cliente va a poder modificar el método total a pagar, porque es un método abstracto. Entonces vamos a poner aquí que si, recuerden que el ejercicio dice que si las compras son mayores o iguales que 10,000, por ejemplo, la clase A va a tener 10%. Entonces la condición es que la compra, que total de compras sea mayor o igual que 10,000. Si se cumple esa condición, por lo tanto, nos va a retornar este método el total de la compra menos total de compra por 0.1. ¿Por qué estoy poniendo esto? Aquí estoy poniendo esto porque total de compra vamos a suponer que son 10,000 pesos. Primero se ejecuta esta parte. 10,000 por 0.1, ¿cuánto es? Es el 10%, son 1,000 pesos. Entonces luego digo que a los 10,000, que es total de la compra, le vamos a restar esto, que son 1,000. Entonces el total de la compra nos va a retornar aquí, nos va a retornar el resultado, todo esto, que es 9,000. Es decir, total de compra son 10,000. Esto por esto es 1,000. Entonces aquí digo que me va a retornar este método al invocarse esta resta. 10,000 por esto, que es 1,000. Entonces nos va a retornar el resultado, que es 9,000. Si no se cumple la condición, que la compra no sea mayor o igual que 10,000, entonces me va a retornar pues el total de compra, que es 10,000, que eso va a pagar. Es decir, no va a pagar con descuento, va a pagar tal como es la compra, 10,000 pesos. Y aquí pues cierro. Ahí está. Todo esto que está aquí es el método sobrescrito total a pagar. Dentro hay un if, hay un else, y aquí cierra la llave fin del método total a pagar. Después de esto vamos a sobreescribir el método toString. Para eso voy a poner override, para lo mismo que les expliqué. Pongo public string to string. Recuerden que este método me devuelve la representación en string del objeto. Cuando nosotros imprimamos un objeto, recuerden que implícitamente se invoca al método toString. Entonces, cuando se invoque, se me va a ejecutar lo que esté dentro de aquí. ¿Y qué quiero que me imprima?
pues me va a imprimir lo siguiente. Me va a imprimir return cliente A, y aquí en esta parte vamos a invocar al toString de la superclase. Es decir, cuando se invoque el toString de la superclase, se va a ejecutar este toString y me va a imprimir todo esto, nombre del cliente y la clave del cliente. Por lo tanto, yo no tengo que batallar en volver a sobreescribir eso, a volver a poner nombre del cliente, clave del cliente y todo eso, no. Por lo tanto, se va a invocar el método de la superclase que es cliente, y una vez esto yo voy a concatenar. Bueno, antes que nada, voy a dar un salto de línea aquí, así. Bueno, después de esto, que me invoque al nombre del cliente y clave del cliente, quiero que me muestre, que me dé un salto de línea, y después que me concatene lo siguiente, que diga total de la compra, y que me concatene al método devuelve compra, que me va a decir cuál es el total de la compra, devuelve compra, que me va a devolver este método. Al ejecutarse ese método, al invocarlo, se va a ejecutar el método devuelve compra y me va a retornar el total de la compra, que son, por ejemplo, 10,000, que es, pero sin descuento, ¿no? Luego a eso le voy a concatenar un salto de línea para que en la parte de abajo aparezca, y luego me invoque al método total a pagar, que ya me va a decir cuánto va a pagar con descuento. Es decir, ¿cómo funciona esto? Aquí, ¿por qué me marca error? Vamos a ver. Me va a retornar la cadena que dice cliente A y va a dar un salto de línea. Después de eso, concatena al constructor, al método toString de la superclase, que es cliente, y me va a mostrar nombre del cliente y clave del cliente. Luego de eso concatena un salto de línea y luego concatena lo que dice total de la compra, y después de eso invoca el método devuelve compra. Después de invocarlo, el método devuelve compra lo que va a hacer es mostrarme cuál es el total de la compra. Después de eso invoca, aquí no lleva paréntesis, da un salto de línea e invoca el método total a pagar, que lo que me va a decir es cuánto pagó ya con el descuento. Bueno, ya tengo especificado en el cliente A, voy a copiar todo esto. ¿Por qué? Porque el cliente B vamos a poner lo mismo, nada más que va a variar el método extends cliente, el método abstracto, que vamos a sobreescribirlo y vamos a agregar que es para el 5%. Y aquí lo único que va a cambiar es el nombre del constructor, y de igual manera aquí invoca el constructor, y aquí lo mismo. Para devolver la compra, el total a pagar, vamos a poner que sea por 0.05, que es para el 5%. Y aquí lo que va a cambiar es cliente B. Todo va a quedar igual, va a ser lo mismo. Y el cliente C también va a heredar de la clase cliente. Voy a hacer una tercera parte porque ya se me hizo largo el video.